La liberación de la esclavitud y la manifestación del poder de Dios, parte 1. Dios conoce el final desde el principio. Nunca está sorprendido, ni desprevenido, ni sin un plan perfecto. Esta es la primera parte de un estudio en 3 partes sobre las 10 plagas que Dios envió a Egipto para liberar a Israel de la esclavitud. Esta lección incluirá los antecedentes y las 2 primeras plagas del juicio de Dios sobre Egipto. En nuestro último estudio aprendimos que cuando Moisés tenía 80 años y vivía en el exilio como pastor en el desierto, Dios se le apareció y le encargó que sacara a Israel de la esclavitud egipcia. Moisés se mostró reluctante y se sintió inadecuado para el trabajo. Pero Dios lo equipó para la tarea. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Dios no envió a Moisés al faraón con las manos vacías. Le dio a Moisés una vara con la que realizar milagros. Así como el rey tenía un cetro, Moisés tenía una vara como signo de autoridad. Y Dios le dijo a Moisés: Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Además de facilitarle su misión, Dios advierte a Moisés desde el principio que el faraón no liberará a Israel hasta que Dios mismo intervenga y haga poderosos milagros. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Desde el principio, cuando Dios envía a Moisés al faraón para que deje ir a su pueblo, le advierte que si se rebela contra Dios y se niega a liberar a Israel, Dios matará a su primogénito. En este estudio consideraremos la respuesta del faraón a la palabra de Dios, sus acciones y sus consecuencias. Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Debido a la reticencia de Moisés a hablar con los israelitas, y su miedo de acercarse al faraón, Dios le envió a su hermano Aarón para que fuera con él y a la vez fuera su portavoz y apoyo. Es interesante que a pesar de que Moisés fue criado como miembro de la realeza egipcia, y de su exilio de 40 años en el desierto, Aarón lo reconoce como su hermano. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Los israelitas estaban listos y dispuestos a creer y aceptar tanto a Moisés, como su mensaje de liberación. Recuerde, estaban en gran aflicción y oraban fervientemente para ser liberados de su esclavitud. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí vemos tanto la dureza del corazón del faraón, como su completo desprecio y rebelión contra Dios. Egipto no solo tenía una religión con más de 2000 deidades, el propio faraón era adorado como un dios. No es sorprendente que al enfrentarse a una nueva deidad, el faraón considere que ha encontrado un rival para él y sus dioses. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada. Porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo:
Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Acaso pregunta el faraón quién es el Señor? ¿O se detiene a considerar si se trata de un Dios al que debe temer y obedecer? ¿O se fija en la autoridad de Dios? No. En lugar de permitir que los israelitas adoren al Señor, los persigue y aumenta sus cargas más allá de lo razonable. Entonces Moisés se volvió a Jehová, y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. Y tú no has librado a tu pueblo. Moisés ha olvidado la advertencia de Dios de que el Faraón no liberaría al pueblo. Cuando los israelitas se sienten oprimidos y le culpan por el empeoramiento de su situación, Moisés ora a Dios. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Obsérvese que el Señor le dijo a Moisés que lo había convertido como un Dios para el Faraón. En otras palabras, Moisés fue autorizado a hablar en nombre de Dios, y Dios le confirió un gran poder y autoridad en su trato con el Faraón. También vemos que Dios hizo a Moisés más fuerte que el Faraón y que los dioses de los egipcios. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años, y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Podríamos decir que este es el comienzo de la campaña para liberar a Israel. Las líneas están trazadas, y Moisés da al Faraón una señal para verificar su autoridad y convencerlo de que deje ir a Israel. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro. Dirás a Aarón, toma tu vara, y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. El Faraón se toma claramente este milagro como un desafío, y llama a sus magos para que lo dupliquen. ¿Podrán ser sus dioses tan poderosos como el Dios de Moisés? Parece que sí, ya que los hechiceros también son capaces de realizar el mismo milagro. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Fueron los magos del Faraón enviados por Dios? Está claro que no. Por lo tanto, debemos entender que el hecho de que alguien realice milagros, no significa que provenga de Dios. Necesitamos usar sabiduría y discernimiento y juzgar todas las cosas por la palabra de Dios. Pero noten que fue la serpiente de Moisés y Aarón la que se comió a todas las demás, demostrando quién tenía el mayor poder. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Por qué se endureció su corazón? Porque sus hechiceros hicieron lo mismo. La falsa religión y los falsos hacedores de milagros harán que la gente se aleje de Dios y se endurezcan contra él. Comienza el juicio del Faraón, de Egipto y de todos sus falsos dioses. Dios envía 10 plagas que se pueden clasificar de la siguiente manera. Las plagas 1, 2 y 3 provocaron repulsión. Las plagas 4, 5 y 6 causaron tormento mental y físico. Las plagas 7, 8 y 9 devastaron el medio ambiente. La plaga 10 sería la culminación de todos los juicios. Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río. Y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo:
Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. El agua es esencial para la vida. Los egipcios no solo dependían del agua del río Nilo, sino también de sus peces para alimentarse y obtener ingresos. El río era vital para su bienestar y sustento, y por eso lo adoraban y tenían numerosas deidades asignadas a su cuidado y control. Además de la devastación del río, hay sangre y muerte y un olor nauseabundo en toda la tierra. ¿Pueden los magos del faraón deshacer el daño? No. Solo podrían empeorar la situación duplicando el milagro. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. El agua tomó forma de sangre durante 7 días. Vale la pena señalar que la gente cree en los milagros. Pero si estos milagros no provienen del Señor, entonces alejan a la persona de Dios, como le sucedió al faraón. Lo sobrenatural es una realidad, pero esto no significa que provenga siempre de Dios. Si no es de Dios, entonces es del diablo. El diablo también tiene poder, pero no el poder de Dios, y es muy importante saber la diferencia. El libro de Apocalipsis nos dice que habrá muchos milagros diabólicos durante la gran tribulación, y desafortunadamente, la gente creerá en estos milagros y alejará su corazón de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Cada vez, antes de enviar un juicio sobre la tierra, Dios le da al faraón una advertencia de lo que va a venir, y una oportunidad de elegir para evitar el desastre. Dios no se limita a hacer llover plaga tras plaga sobre Egipto, sino que siempre extiende su gracia y una oportunidad para obedecerle. Veremos que a pesar de ello, el faraón elige desobedecer a Dios, con terribles consecuencias para el pueblo, la tierra, y él mismo. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. ¿Pueden los magos también duplicar este milagro? Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. De nuevo, los hechiceros no eliminaron las ranas de la tierra, sino que las aumentaron. Por lo cual Egipto está invadido de ranas. Ranas en las casas, en las camas, en los hornos, en la comida. Es casi imposible imaginar el horror y la repugnancia de esta situación. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová.
Esta es la primera ocasión en que el faraón reconoce al Señor y su poder, y hace la promesa de dejar ir a los israelitas. ¿Muestra esto un cambio de corazón? ¿Se arrepiente el faraón ante el Señor? ¿Renuncia a todas sus falsas deidades? E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. A pesar de que toda la tierra apesta por la abundancia de ranas muertas. A pesar de que prometió dejar ir al pueblo. A pesar de que ha reconocido la mano de Dios, el faraón endurece su corazón y falta a su palabra. En la parte 2 de este estudio, consideraremos las plagas 3 a 9, y lo que aprendemos de ellas.